9 capítulos, todas las normas constitucionales analizadas han requerido de nuevas preguntas y nuevas respuestas para alcanzar un mejor entendimiento de estas. Pero hay 3 artículos que más que ningún otro han provocado interrogantes bien concretas. En este caso, nos referimos a los que abordan la educación, la vivienda y el trabajo. Vamos viendo. Dice la propuesta que los sindicatos tienen derecho a participar en las decisiones de la empresa. Pregunta: ¿serán parte de los directorios? ¿De empresas públicas y privadas? ¿Existe una obligación como esta en otras partes del mundo? ¿Puede afectar esta regla el progreso económico? Agrega que serán los sindicatos quienes definirán los intereses a defender con la huelga y estos no podrán ser limitados por ley. Pregunta: ¿podrá haber huelgas por razones no laborales? ¿Políticas, por ejemplo? Otro tema: educación. La propuesta crea el Sistema Nacional de Educación. Detalla, entre otros asuntos, que las instituciones que la integran no podrán discriminar en su acceso. Preguntas: ¿un colegio religioso está obligado a recibir alumnos contrarios a esa religión? Al revés, ¿podrán las familias elegir dónde estudien sus hijos e hijas? Veamos vivienda. La propuesta asegura el derecho a una vivienda digna y adecuada. Preguntas: ¿cómo sabemos cuando estamos ante una vivienda digna o adecuada? ¿Qué las caracteriza? Todas estas son las preguntas que intentaremos aclarar en esta edición de Radiografía Constitucional. Bueno, y vamos a comenzar rápidamente para aprovechar el tiempo con vivienda, y nos acompañan 2 destacados expertos en vivienda y urbanismo, uno por el apruebo y otro por el rechazo. Genaro Cuadros, ¿cómo estás? Muy buenas noches, arquitecto y director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y que además fuiste vocero en temas de ciudad y vivienda en la candidatura del presidente Gabriel Boric. Así es. Y también estamos con Guillermo Rolando, ex subsecretario de Vivienda en la segunda administración del presidente Piñera. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero partir que veamos en pantalla los principales derechos que dice la Constitución que tienen relación con vivienda, y vamos a partir con el 51, número 1, que dice: toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de la vida personal, familiar y comunitaria. Estamos viendo en pantalla, y esto es novedoso porque no está en la Constitución del 80. Además, hay 2 transitorias, una que dice que el presidente tiene 24 meses para mandar el proyecto de ley integral sobre vivienda digna y ciudad, y el legislador otros 2 años para despacharla. O sea, 4 añitos hay ahí para poder hacer este sueño realidad, ¿no es cierto?, que promete la Constitución. Partamos por la casa propia, que ha sido como el gran tema polémico, ¿no es cierto?, porque se ha dicho de todo en relación a la casa propia. Si bien hubo una discusión, una indicación que fue muy discutida, que perdió y que propuso la derecha, donde se le pedía que fuera acceso a una vivienda propia, que se pusiera como en el artículo que acabamos de leer, eso fue rechazado y no quedó propia. Y por eso se piensa que no vamos a tener casa propia. Pero ¿vamos o no vamos a tener casa propia? Bueno, eso efectivamente no es así. Vamos a tener casa propia, hasta garantizado el derecho a la propiedad en el artículo 78 de la misma Constitución, de la misma nueva Constitución, donde se asegura que toda persona natural o jurídica va a ser propietario de cualquier bien, incluido una casa propia. Eso está garantizado en la Constitución, y además está garantizado el mecanismo a través del cual a alguien se le podría expropiar una vivienda, y que cumple con todos los estándares mundiales y también con los estándares que Chile tenía antes de la pero ¿por qué Constitución no se aceptó que dijera que el chileno tiene derecho a tener una casa propia, adecuada y digna? Porque básicamente decir una vivienda digna y adecuada incluye una casa propia. En cambio, decir una vivienda o una casa propia excluye otros tipos de tenencia y propiedad que podrían quedar incluidas en políticas públicas posteriores. Por consiguiente, la definición que tiene el artículo 51 en el primer, que dice: toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, cuando se dice adecuada, a propósito de la pregunta que señalaba acá en la introducción, se refiere, entre otras cosas, a con seguridad de tenencia. Es decir, que si una persona tiene una casa propia, le siga siendo propia; que si una persona arrienda, es allegado o etcétera, tenga algún mecanismo que lo proteja en su situación de vulnerabilidad. Por consiguiente, para los efectos prácticos,
no es cierto, es una mentira que las personas no vayan a tener derecho a una casa propia. Guillermo. Completamente de acuerdo con Genaro y como se puede imaginar, comparto plenamente que esté el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad. Eso yo creo que como sociedad es esencial que esté. Un pequeño matiz, el texto en realidad lo que hace es que te permite todos los tipos de tenencia. Tenencia no es lo mismo que ser dueño. No, por supuesto que no. Tenencia en el fondo es que tú puedes ser un arrendatario de una vivienda, puedes ser un propietario. Entonces, las futuras leyes, los futuros reglamentos que va a permitir, que pueden haber gobiernos en el futuro que digan, no, nosotros queremos principalmente arrendo, otros dirán, queremos principalmente propiedad. Pero esto no elimina la propiedad, eso es importante. No elimina la propiedad, pero digamos, no todos los subsidios ahora van a ser para que la persona tenga su casa propia. Ojo que el Ministerio de Vivienda también entregando hace ya una década, también apoyo en el arriendo, que es bien importante. Ahora, casi el 100% de las viviendas que se han construido a través del Ministerio de Vivienda en los últimos 30 años han sido de propiedad. Hay un tema de idiosincrasia que hay que respetar también. O sea, el chileno quiere tener su casa propia. Y por todo un tema de certezas, de poder heredarlo a sus familias, de sentir esta es mi casa. Por eso si bien el texto permite todas las tenencias, compartiendo de que desmitifiquemos que este texto no elimina la propiedad, pero sí lo abre para que cualquier gobierno futuro diga yo quiero más de esto o más de esto otro. Es decir, yo necesito una casa, voy al Estado, se la pido y el Estado me la puede dar de varias maneras. Me la puede dar como propiedad o me la puede dar como arrendamiento. Así es. O muchos otros mecanismos que vamos a poder crear en el futuro. Por ejemplo, arrendamientos heredables, como es en muchos países altamente desarrollados que no tienen sistemas de políticas públicas de vivienda en propiedad, y en cambio sí tienen sistemas de políticas públicas de arriendo heredable. Si tú explicas o justificas el por qué quieres quedarte en ese lugar en donde estuvieron tus padres. Por consiguiente, lo que hace esta Constitución muy bien es que salda y equilibra el derecho de propiedad con los derechos sociales a una vivienda digna y adecuada, y por otro lado nos pone en el presente, nos entrega herramientas para abordar los déficits que tenemos hoy día, que son angustiantes en materia de vivienda, y además nos proyecta para el futuro, en el sentido de que nos permite enfrentar los desafíos que vamos a tener más adelante. ¿Quién define y cómo se puede alguien alegar que no cumplieron el derecho? ¿Y quién define y cómo se define una vivienda digna y adecuada? ¿Cómo yo sé si me están dando una vivienda digna y adecuada? Mira, el derecho internacional, Mónica, lo define bastante bien, eso es bien importante. Habla de la habitabilidad, de la ubicación, lenguaje, si quieres, cotidiano, ¿no? Que el día de lluvia, por ejemplo, que no se te moje la casa, que tenga una norma antisísmica, que quede bien ubicada, que el entorno sea digno, de que tenga las dimensiones suficientes para que no estés hacinado. Y sí quiero defender mucho al querido Mimbu, esto transversal. En la última década, la verdad que las viviendas que se están entregando ya en los últimos años, esto es muy transversal, estoy hablando de país, se acerca ya mucho al estándar de la vivienda adecuada. Eso creo que es bien importante. Yo solo tengo una aprensión que lo hemos ido conversando y que no tiene que ver con el texto, sino me ha tocado también trabajar en otros países. Y hay algunos países donde se escribe muy similar el derecho a la vivienda digna y adecuada, y donde en algunos casos se ha judicializado. Y ahí creo que hay una luz amarilla que hay que atenderla bien. ¿Por qué? Porque hay familias que llevan 10, 12, 15 años. Entonces no puede ser, desde que alguien que tenga un mejor contacto con el mejor abogado, imagínate la nueva desigualdad que se te puede armar. Claro, porque si tú tienes acceso a un abogado, puedes ir y saltarte la fila de la espera. Y eso ha pasado en otros países. Entonces, por favor, eso no es para estar en contra del texto, todo lo contrario, pero sí una luz amarilla, cosa que después cuando sea en este texto u otro texto del futuro, o sea que cuando ya se apruebe un eventual derecho a la vivienda, sí es importante tenerlo presente para que nadie se salte la fila. Ya, pero por ejemplo... Para complementar a la misma pregunta, son dos cosas. En el segundo párrafo está la descripción de lo que es esa vivienda adecuada, que de hecho es una descripción de Naciones Unidas, y que figura con 6 elementos que son fundamentales. La seguridad de la tenencia, la disponibilidad de servicios, agua potable, etcétera, la asequibilidad, es decir, que pagar por una vivienda no te cueste no comer, por ejemplo, la accesibilidad para sectores más vulnerables que podrían tener dificultades para acceder a una, la ubicación, como decía Rolando, y que tiene que ver con los accesos a los bienes y servicios de la ciudad, y por último la adecuación cultural, es decir, que la vivienda sea adecuada a mi cultura. Eso es lo que se entiende en el mundo entero y en todo el ordenamiento jurídico internacional como vivienda adecuada. Y
respecto de este aspecto que plantea Rolando, me parece muy relevante. En el artículo 20 del mismo capítulo de Derechos Fundamentales se establece la progresividad de estos derechos. Es decir, esto no quiere decir que después de estos 4 años transcurridos del transitorio, tú vayas al ministerio y te pares y digas, oye, denme una vivienda porque no tengo. No, no consiste en eso el problema. Te iba a preguntar, porque mira, hay un proceso progresivo. Hay 650.000 es el déficit de vivienda, ¿no es cierto? 650.000 de acuerdo al cuando el presidente Boric dio su cuenta pública, así lo dijo. Este gobierno se ha comprometido a 65.000 viviendas este año y al final de su gobierno 260.000. O sea, faltan muchas viviendas. Exacto. Hay gente que está esperando mucho tiempo. Y esta ley va a requerir, el máximo serían 4 años, ¿no? El presidente tiene 2 años para presentar el proyecto, después 2 años para aprobarse. No es mucha la espera, o sea, ¿cuándo la persona va a poder exigir este derecho? Yo creo que lo más importante de esto es que esto le permite al Estado multiplicar las herramientas que tiene para precisamente proveer vivienda social de distintos formatos y que ya está empezando a hacerlo, pero que requiere más robustez institucional. ¿Pero mientras tanto? No, yo creo que esto se va a empezar a vivir rápidamente porque de hecho algunas de estas cosas que están acá, como el sistema de suelo, el sistema integrado de suelos públicos, que ya está empezando a implementarse, requería un espaldarazo del punto de vista institucional para poder garantizar suelo para las políticas de vivienda que se van a hacer. Por consiguiente, desde ese punto de vista, esto no es que va a empezar a ocurrir solo en 5 años más, ya está empezando a ocurrir, pero esto requiere una constitución que lo facilite, porque facilita la coordinación. Por ejemplo, la creación de este sistema de suelos públicos va a obligar a todas las instituciones públicas a entregar los suelos a un solo fondo, que permita efectivamente materializar las políticas, que todo lo que cuesta, como subsecretario lo debe saber perfectamente, todo lo que cuesta encontrar suelo para pero viviendas sociales. Para reforzar lo de Genaro, el texto en realidad lo que hace es poner en piedra lo que ya de alguna manera como nación venimos haciendo. Esto es importante. Gestiones de suelo que se están haciendo. El MIMBU construye miles de viviendas, que falta más, no hay ninguna duda, pero ya el tipo de ¿usted vivienda... venía por el rechazo o por el apruebo? No, es que en este artículo yo coincido en todo. Coincido en todo. Tengo otras aprensiones en otras partes del texto global, como se podrán imaginar, pero este punto, obviamente, imagínate, me cago la vida entera a trabajar en estas cosas en los barrios. Lo mínimo es aplaudir de que como sociedad digamos que esto es prioritario. Ya, otra duda que tengo, por ejemplo, cuando dicen digna y adecuada, ¿cuántos metros cuadrados son dignos y adecuados? Es súper buena pregunta. Mira, voy a algunos como estándares también internacionales. Se mide el hacinamiento, ¿no? Donde tú dices que no puede ir más allá de X cantidad de personas por sitio de dormitorio, donde tú puedes dormir en un dormitorio. Y hoy día, por ejemplo... ¿Concretamente cuánto? Voy directo al grano. Por ejemplo, hoy día se están entregando los departamentos, hace ya varios años, mínimo de 55 metros cuadrados y todos con 3 dormitorios. Y eso para el 95% de los hogares de nuestro país es absolutamente digno y adecuado. Porque tiene que ver con el tamaño de la familia, ¿no? Exacto. ¿Qué tamaño tienen los hogares? 5 personas, 4 personas, exacto. La cantidad de habitaciones que permite efectivamente una vida digna a todas las personas. Otra duda, otro tema que ha saltado. ¿Podría haber mayor riesgo de expropiación? Porque el artículo 51, numeral 5, dice que el Estado tendrá facultades de priorizar el uso, gestión y disposición de los terrenos fiscales, pero también adquirir terrenos privados conforme a la ley. Podría, dice, o sea, estoy presentando las dudas que tiene la gente. Van a aumentar las expropiaciones, me pueden venir a quitar mi terreno. Mira, hoy día el MIMBU tiene herramientas, el MOP también, tanto para expropiar, para comprar. Lo que faltaban eran herramientas de compra, que afortunadamente ya existen. Hay una nueva ley, incluso se llama la Ley de Integración Social, y eso lo permite. Sí, otra luz amarilla, hay que ser muy cuidadoso, porque ese artículo mal aplicado se puede abusar y puede generar muchas distorsiones. Y otra cosa rápidamente, porque se nos acaba el tiempo. ¿Nos pueden explicar y aclarar el concepto de precio justo y por qué no precio de mercado? Mira, el artículo 78 que es al que tú te refieres y que hace referencia en su inciso quinto al cuarto, funcionan los dos juntos, que es la propietaria o el propietario siempre tienen derecho a que se les indemnice por el justo precio del bien expropiado. No existe ninguna diferencia entre justo precio y precio de mercado judicialmente hablando. Y es más, en el artículo 5 dice, o sea, en el inciso 5 dice, el pago, que bajo el Código Civil quiere decir la prestación de lo que se debe, es decir, todo el valor de lo que tú debes en una sola oportunidad, deberá efectuarse de forma previa. Es decir,
Y además tienes la posibilidad de defenderte ante cualquier arbitrariedad que pudiese Guillermo, ¿estás de ocurrir. acuerdo con ese concepto? Yo en ese punto creo que el texto habría sido mucho más claro, porque genera ciertas dudas. Miren, el lenguaje hubiera puesto el equivalente a la pérdida patrimonial. Eso claramente es lo que vale el terreno. El precio justo, como vuelvo a poner, podría haber a futuro algún juez que diga, mira, para mí el precio justo es lo que yo creo. Claro, como que se abre interpretación. Y se te distorsiona. El precio justo hasta el día de hoy, en cualquier tribunal, es el precio de mercado. Muy para bien. efectos prácticos. Muchas gracias por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo, pero apurando, yo creo que aclaramos varias dudas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches. Y yo me voy a